Bueno, consideremos ahora un proceso donde se lleva a cabo transferencia de calor, ya sea para calentar un flujo o bien para enfriar o condensar dicho flujo. Para tal efecto, considere el siguiente diagrama de un sistema abierto que opera en estado estacionario, donde existe entrada y salida de materia por las fronteras del sistema. Además, no existe el término de acumulación. Entonces, lo que debemos de hacer primero en este caso es identificar a las corrientes de entrada. Las corrientes de entrada en este caso serían E1, E2 también es una corriente de entrada. Eh, se, Tendríamos corrientes de entrada. ¿Cuál otra corriente de entrada tendríamos? E1, E2 y E6. Ajá. Son corrientes de entrada de energía. Hay que tomar en cuenta que deben de ser de energía. Entonces vamos a tener que el balance de energía de energía va a consistir en entradas menos salidas más o menos pérdidas. Ajá, porque también hay pérdidas en los equipos debido a la transferencia de calor. Entonces las pérdidas pues las vamos a considerar como QP1 y QP2. Ajá. Son pérdidas debido a que los equipos no están bien aislados, entonces hay que tomar en cuenta esas pérdidas de calor. Podrían ser consideradas como incluso como fugas. Ajá, entonces nosotros vamos a tomar en cuenta que tendríamos las entradas menos las salidas menos las pérdidas. Eso es lo que sería nuestro balance de energía. Entonces serían entradas menos salidas menos las pérdidas. QP, todo esto va a ser igual con cero porque acabamos de mencionar que no vamos a tener términos acumulativos y por lo tanto todo esto va a estar trabajando en estado estacionario. Entonces si lo despejamos serían entradas va a ser igual a salidas más pérdidas. Entonces, ¿cuáles serían las corrientes de entrada? Pues las corrientes de entrada ya las habíamos marcado, sería E1 más E2 más E3 y las corrientes de salida serían E7, E4, E3 y E5. Entonces, vamos a ver, serían entonces E3, esto va a ser igual a, bueno, no se ve muy bien. Esto va a ser igual a ¿dónde están? Esas serían las entradas E1, E1, E2 y E6, perdón, aquí E3 puse, pero en realidad es E6. Sí, son las que están marcadas de amarillo. Y las salidas sí seguirían siendo E3 más E4 más E5 más E7 más QP1 más QP2. Entonces, de hecho, este sería nuestro balance, ¿sí? Tenemos los términos de entrada, tenemos los términos de salida y tenemos los términos de pérdida. Entonces, incluso la fórmula para tener una fórmula general para el balance de energía sería la sumatoria de todas las corrientes de entrada J que estén entrando. Este sería igual con 1. Va a ser igual a las sumatorias de las corrientes de salida K.
Entonces K es igual con 1, ¿sí? Entonces estos serían los que entra, va a ser igual a lo que sale, más la sumatoria igual de todas las pérdidas. Esta sería la fórmula general para el balance de energía en estado estacionario. Incluso muchas veces nada más se toma en cuenta como sumatoria de EJ, va a ser igual de J igual con 1, igual a la sumatoria de EK, cuando K es igual con 1, nada más tenemos la entrada y la salida. Este es igual con 1 y K es igual con 1. Esto debería de haber sido una letra E. Entonces las sumatorias de las corrientes de salida va a ser igual a la sumatoria de las corrientes de entrada. En muchos casos, si es un sistema completamente aislado o muy bien aislado, los podemos considerar como las pérdidas igual con 0. Entonces es pues es una generalización mucho mejor, porque pues sabemos que en este caso si está muy bien aislado el sistema, las pérdidas son mínimas y pues no se tomarían en cuenta. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que pues la energía que vamos a considerar aquí va a ser igual a el flujo puede ser másico o molar por la entalpía. Entonces cualquier término de energía que nosotros consideremos en energía en régimen permanente o en estado estacionario, va a ser igual a un flujo. En este caso puede ser el flujo molar o flujo másico multiplicado por la entalpía, en la entalpía J también. ¿Por qué? Porque el flujo puede tener unidades de mol por unidad de tiempo, segundos, y en este caso la entalpía, pues ya sabemos que vamos a trabajar con entalpías específicas, entalpías por unidad de masa. Entonces esas entalpías puede ser kilojoules por cada mol. Entonces a final de cuentas nosotros vamos a tener un flujo, y ese flujo va a estar en unidades de kilowatts, en kilojoules sobre segundo, o que pueden ser directamente kilowatts. Entonces un flujo, una cantidad de energía, puede ser que esté considerada directamente como un flujo de energía, como una potencia, o que serían joules sobre segundo, que serían kilowatts, kilojoules sobre segundo, que serían kilowatts. Bueno, una vez considerado esto, nosotros podemos partir de nuestra generalización que teníamos aquí, de esta fórmula, y pasarlos en términos de... Ups, no, selecciona todo. Voy a ponerlo otra vez aquí abajo. Esta fórmula que teníamos era considerada como nuestro balance general, ya como sumatoria. Era E1 más E2 más E6 va a ser igual a E3 más E4 más E5 más E7 más QP1 más QP2. Entonces en este caso pues sabemos que E1 va a ser igual al flujo 1 por la entalpía 1, más E2 va a ser igual al flujo 2 por la entalpía 2, más el flujo 6 por la entalpía 6
va a ser igual al flujo 3 por la entalpía 3 más el flujo 4 por la entalpía 4 más el flujo 5 por la entalpía 5 más el flujo 7 por la entalpía 7 más Q1, en este caso Q de pérdida 1 más Q de pérdida 2. Ajá. Entonces aquí podemos sustituir entonces directamente esta fórmula de energía va a ser igual al flujo por entalpía. Y vamos a ver que algunos flujos son iguales. Los flujos que entran y salen de la misma manera, por ejemplo, aquí vemos que en este caso en 6 es un intercambiador de calor, ¿sí? El flujo de 6 puede ser que sea agua, porque este puede ser un sistema de destilación. Entonces aquí entra, aquí está, vemos que no hay mezcla en este proceso. Entonces todo lo que entra aquí, digamos, se queda dentro del tubo y sale como E4. Pero entonces aquí también tendríamos el valor de E4. ¿Sí? Quiere decir que este vapor que sale de aquí, de esta torre de destilación, pasa por un serpentín y sale igual de este otro lado, pero ya condensado. Aquí puede ser que entre como vapor, pero aquí sale como líquido. Ajá. Y entonces, ¿qué hacemos o qué utilizamos para enfriarlo? Pues utilizamos agua, que es el medio más común para enfriar. Entonces, E6 va a ser igual que no, la cantidad de energía no va a ser igual, sino los flujos. El flujo 6 va a ser igual al flujo 7, ¿sí? Y si se dan cuenta, también aquí el flujo 2 entra como medio de calentamiento y sale como enfriamiento. Entonces aquí sabemos que el flujo 2 va a ser igual al flujo 3. Entonces aquí podemos ver estos términos. Flujo 2 es igual al flujo 3 y también sabemos que el flujo 6 es igual al flujo 7. Entonces flujo 6 es igual a el flujo 7. Entonces lo que debemos de hacer aquí es juntar esos términos para que se nos haga más fácil obtener nuestro balance de energía. Entonces aquí tendríamos que sería el flujo 1 por H1 y aquí tendríamos que sería, aquí le puse otra vez, pero era H. Ajá. H2. Ajá. Entonces, más el flujo 2 por H2 sería esta, menos H3. ¿Sí? Entonces, lo único que hice fue pasar de este otro lado. ¿Sí? Aquí está el signo igual, lo pasé del otro lado dividiendo y factoricé a F3. Pero como F3 es F2, igual lo puedo factorizar como F2. Aquí F2 es igual a F3. Entonces por eso hice esta factorización. Más F6. F6 es igual a H6 menos H7. Aquí hice lo mismo. Pasé del otro lado a esto restando a la entalpía 7. ¿Sí? La pasé del otro lado y F6 lo factoricé sabiendo que F6 es igual a F7. Ajá. Y esto va a ser igual a F4 por H4 más F5 por H5 más QP1 más QP2. Ajá. Y ya tengo una fórmula, pues digamos que un poco mejor, ¿sí? Más compacta. Tendría yo que calcular las entalpías y tendría que calcular los flujos. Entonces es por eso que primero se necesita en estos casos hacer un balance de materia para encontrar los valores de los flujos y después utilizar la fórmula de entalpía.
¿sí? La entalpía puede ser o un calor latente o un calor sensible. Ya sabemos que para calor latente pues debe ser igual a lambda de vaporización multiplicada por la masa, ¿sí? Si lo queremos, si nada más, si esta es una entalpía específica por unidad de masa, pues nada más sería lambda. ¿Sí? Si nosotros queremos obtener el calor sensible, es el Cp multiplicado por la diferencia de temperaturas. Entonces va a depender de qué es lo que esté pasando aquí. Por ejemplo, en este término E1, pues estaría entrando como líquido. Puede ser que esté entrando como líquido. Entonces, pues a final de cuentas, tendríamos que calcularlo con una temperatura de referencia y como calor sensible, dependiendo de a qué temperatura esté entrando este líquido. Pero por ejemplo aquí E2 y E3 son, digamos que es un medio de calentamiento y que estamos utilizando vapor. Entonces el vapor entra en E2, es una energía, es un flujo 2 de vapor que entra y solamente cede su calor latente para calentar. Entonces aquí estaría saliendo como líquido. Entonces entra aquí como vapor, se condensa y todo esa lambda de vaporización la utiliza para calentar este medio. Entonces como la utiliza para calentar este medio, aquí sale como calor, ¿sí? Aquí sale como líquido. Entonces la diferencia entre la entalpía 2 menos la entalpía 3 va a ser el calor latente de vaporización. Entonces aquí tendríamos un calor latente de vaporización, ¿sí? Y luego aquí digamos que es agua y está entrando como, la vamos a utilizar para enfriar. Entonces entra agua a 20 grados centígrados, pero sale a 30 grados centígrados, solamente incrementa de temperatura. Pues sabemos que la diferencia entre E6 y E7 va a ser la masa por la diferencia de temperaturas. Entonces aquí tendríamos una masa por no, bueno, no sería una masa por el Cp porque es una entalpía específica, sino solamente sería el Cp multiplicado por una delta T. Y entonces ahí vamos componiendo más nuestro balance, porque nosotros tendríamos que serían F1 por H1 más F2 por lambda de vaporización más F6 por Cp del agua líquida por delta T, y todo esto va a ser igual a F4 por H4 más F5 por H6 más Q1 más Q2. Entonces nada más tendríamos que calcular H1, y H1 sabemos que va a ser un calor sensible porque va a ir de 0 a ¿qué será? 50 grados, por ejemplo, que entre. Entonces aquí va a ser un Cp multiplicado por una delta de temperatura, a la que está entrando menos la temperatura de referencia. Luego, por ejemplo, acá en F4 ya es un poco más complicado, porque aquí va a estar saliendo como vapor. Entonces necesitamos calcularla, primero calcular de 0 a una temperatura de saturación, y de la temperatura de saturación al vapor. Y vapor necesitan darnos a qué temperatura va a salir aquí. Entonces pues va a ser un vapor saturado, pongan ustedes que es un vapor saturado. Entonces serían de 0 a temperatura de saturación y lambda de vaporización. ¿Cómo la calculamos? Pues nos tienen que dar ese valor. Aquí es más fácil, porque pues nada más sería que llegaran a una temperatura determinada y saldría como líquido. Entonces no estaría cambiando de fase. Si aquí está entrando como líquido, pues aquí también saldría como líquido. Entonces sería un poco más fácil calcular H5. Aquí no sé por qué lo calculé como H5. Este es también 5.
Ujú. H5 sería igual a un calor sensible nada más Cp multiplicado por la diferencia de temperatura. ¿Sí? Y las Qs, pues bueno, aquí con las Qs sí es un poquito más complicado porque necesitamos representarlas como la ley del enfriamiento de Newton. Se ve cada vez más feo. La ley del enfriamiento de Newton. Entonces eso por lo regular es igual a un coeficiente de transferencia de calor multiplicado por la temperatura menos la temperatura de la superficie. Entonces ya después vamos a ver esto. Primero veríamos sistemas imaginarios, sistemas en los cuales pues prácticamente no tendríamos pérdidas de temperatura, ¿sí? Pérdidas de energía por ¿sí? Los sistemas estarían completamente aislados. Ok.